La palabra se aplica a las circunstancias, nuevamente lo que ha pasado a transcurrir de todos los tiempos. Dios siempre ha querido lo mejor para los hombres, y que no se ha ingeniado para que el hombre pueda ser feliz y pueda dar lo mejor de sí mismo para su propio bien y el bien del mundo. Esta tierra, este planeta, en sus etapas primigenias, ha sido uno de los planetas mucho más perfectos de todos los más planetas que existen sobre las galaxias, las incontables galaxias, que aún ni siquiera el hombre concibe en su mente, pero que existen y están ahí. Y el hecho de que el hombre no las conozca no significa que no existan. Dios siempre ha hecho todo bien y perfecto, pero un planeta tan bello como el que construyó la Tierra, que lo dotó, por eso dice que la Tierra es el microcosmos. Esta Tierra ha sido como el resumen de todas las creaciones que Dios ha hecho en el mundo, y en esta, la más pequeña, la más significante, plasmó toda su perfección. Y ahí puso en este planeta, dice que la figura más perfecta, que se llama hombre. Al hombre y a la mujer, al varón y a la mujer. Pero ni la tierra, ni los hombres que el Señor creó, y todo lo que el Señor siguió ahí, en su trama de transformar el mundo, toda la respuesta del parte del hombre son contrarias a la de Dios. Dios siempre hacia el bien, el hombre siempre hacia el mal. El hombre siempre Dios siempre a que el hombre disfrute, porque quiere su desarrollo integral, porque quiere su ser perfecto, porque si el hombre plasmó su imagen y semejanza, simplemente le está marcando de que además que es hijo, es también heredero de sus bienes. Bienes que son incontables. Incontables. Pero claro, como el hombre no tiene esa inteligencia iluminada por la sabiduría de Dios, piensa que lo que es en sí mismo, lo que no puede ver más allá de sus propias narices, piense que todo lo puede manipular y manejar a su antojo. La viña que Dios ha creado fue una viña que la dotó de todo, ¿sí? Su pueblo, la tierra, la iglesia, pero todo de una u otra manera hemos saqueado lo que no nos pertenece, no hemos robado, ¿no? Para que nosotros hagamos de todo esto como si esto fuera nuestro y podemos hacer de ello con lo que nos dé la gana. No. Pero Dios dice, ¿qué más puedo hacer por mi viña que no lo hiciera? Porque cuando yo esperaba que diera uvas buenas, las dio agrias. Es la respuesta que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos que responder. ¿Qué han hecho con los dones, con los talentos, con los carismas, con la vida, con el cuerpo, si les han dado bienes materiales? ¿Qué han hecho ustedes con eso? ¿Lo han manejado a su antojo, a su capricho, a su aire, a su manera, a su estilo, a su ambición, a su glotonería, a su codicia, a su manipulación personal? ¿Qué no ha hecho Dios a lo largo de toda la historia? Dios siempre se ha ingeniado por muchos siglos, antes y después y hoy, muchas formas para poder tener contento el corazón del hombre. Y en cambio, el hombre responde totalmente lo contrario. Es como el padre cuando tiene los hijos, que le da todas las satisfacciones a sus caprichos, y nunca tiene contento los caprichos de la mujer o de los hijos o de sí mismo. Porque siempre están pidiendo más y más y más y más. Es lo que la psicología moderna llama los idiotas útiles. Cuando un padre o unos padres crían a unos hijos, tolerándoles y acahueteándoles siempre sus caprichos, y nunca les exige nada de sí mismos, ni que asuman responsabilidades, son los idiotas útiles que siempre estarán recostados sobre los padres y se casan, o con mujeres, si no se casan, quieren que todavía ya grandes y bigotudos, no me refiero a Juan, pero ya puede seguirlos sosteniendo como si fueran responsables y obligación de ellos. Esta es la situación que vivimos en el mundo de hoy.
un mundo de idiotas útiles, que no hacemos otra cosa sino hacer lo que se nos da la gana, y que lo queremos hacer a nuestro autor, y desperdiciamos a graneles. Y eso no es lo que Dios quiere, ¿no? ¿Sí? Que ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña. Le quitaré cerca y será destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada. ¿Sí? La convertiré en un erial. Nadie la podará ni quitará los cardos. Crecerán en ella los abrojos, las espinas. Mandaré a las nubes que no llueven sobre ella. Esto es lo que próximamente vamos a experimentar. Todas las profecías, ya hace tiempos atrás, el hombre ha ido esterilizando la tierra y esterilizándose él cada vez más. Pero como el hombre ha persistido tanto en destruir la obra de Dios, destruirse a sí mismo y la obra de Dios, pues ahora el Señor le va a responder que si eso es lo que ha querido el hombre hacer con la tierra y hacer con su cuerpo lo que se le dé la gana, por ese mismo mal que el hombre, oigan bien, no por Dios, aplicará ese castigo terrible hacia sí mismo. Ahí decidirán todas las enfermedades, el SIDA, el cáncer, las úlceras, cuántas enfermedades agobian hoy a los hombres en la humanidad, de cuántas enfermedades incurables, de cuántas pestes que se avecinan de virus, bacterias, y van los virus y las bacterias y las pestes y las epidemias van una tras otra, y ni siquiera los científicos pueden ya analizar y buscar un antídoto para destruirlas. El agua va a desaparecer, la vegetación, los frutos, las aves del campo, todo, las bestias, el ganado, todo va a ser barrido, todo será desolado, porque eso es lo que, si el hombre ha buscado el mal, pues esa misma ley será la que la aniquilará a él, y todo lo que eso, la tierra, que había sido para que la sometiera, para que la transformara, para que la amara, la administrara y respetara, ahora esa naturaleza se volcará, y se vuelca, ya lo está haciendo, para destruir al mismo hombre. Aquí hemos dicho muchas veces que ya la tierra no soporta al hombre, porque la tierra no es generadora de maldad, es el hombre que genera en su corazón y en su mente esas bacterias de maldad que existen, estos parásitos de maldad que hay en su mente y en su corazón. A cual más, al cual menos, tiene todo ese anidando constantemente en su mente, en su corazón, maldad. Esas ganas de poseer, de ambición, de codicia, va creando todo esto en una situación de ruinas. Pues esto, lo que hemos querido, pues esto vendrá. Las grandes hambrunas que se avecinan y que azotarán la tierra de norte a sur, de oriente a occidente, la escasez del agua, el desequilibrio de la tierra, donde con la guerra la tierra comienza a girar como una peonza, como un trompo, al efecto de un asteroide. ¿Qué podrá estar en pie en ese? Ni siquiera el hombre. Llegará un momento en que el hombre será como un vil gusano. Oigan bien esto, un vil gusano. Y la misma tierra, la misma creación que él destruyó, esa misma naturaleza lo aplastará él como un vil cucaracha. Y ahí es donde el hombre va a encontrar, con todo lo que él sembró, lo que realmente es él. Una porquería. Y no es lo que Dios creó. Todo el mundo se considera dueño y doctor. Todo el mundo quiere dominar las leyes divinas, las leyes humanas, las leyes científicas, tecnológicas. Pero lo hace de una manera absurda y sucia, equivocada, como lo que no es, ¿no? Pues entonces, hermanos, no esperemos tiempos mejores. No serán tiempos mejores, porque esto que ha ocurrido a nivel de la tierra, ha ocurrido también a nivel interno de la iglesia. La viña es la iglesia, ¿sí? Y como anteriormente escogió al pueblo de Israel, preparando la venida del Salvador, mandó patriarcas, profetas, y a todos los profetas fueron maltratados, sacados de piedra, aserrados, como lo habla la carta a los hebreos, asesinados violentamente, una y otra vez a lo largo de toda la historia, porque esto no solamente ocurrió en el Antiguo Testamento,
sino que después de Jesús ha seguido enviando profetas y profetisas, señales, y ha enviado a su Santísima Madre para ver si de pronto, por ser la Madre, la van a respetar y la van a acatar, y tampoco. Y por eso la iglesia, el hombre, la familia, la sociedad y el mundo amenazan ruina. Pues hermanos, si ustedes han querido una iglesia santa y perfecta, la que Dios la dotó para embellecerla, para engalanarla, para potenciarla en santidad y en gracias y en bendiciones, pues esta iglesia, como hablamos en el encuentro de ayer, será una viuda ultrajada, desgreñada, despreciada por sus propios hijos. Pues eso es lo que va a encontrar Dios cuando venga. Una iglesia totalmente estéril, desordenada, sucia, abandonada, prostituida, porque sus miembros, ¿sí? Esta palabra que nos dice el Evangelio de hoy, no es de ayer. Esta palabra tiene su realidad hoy, y se está cumpliendo a plenitud. Por eso todo intento de apropiarse de la viña del Señor, y ya de todo intento de creerse dueño, y oigan ustedes escuchen, no somos dueños de nada, ni de nadie, ¿sí? O todo intento de ocupar el lugar de Dios, porque ese es otro problema serio. Queremos sernos dueños de todo, y todo el mundo quiere ser Dios, o creerse que son más poderosos que Dios. Ocupar el de Dios en aquellos que Dios nos ha confiado. ¿A quién se refiere? Pues a los curas, a los obispos, a los padres de familia, a los científicos, a los educadores. ¿Y qué es lo que han hecho? Manejar las cosas a su antojo y a su capricho. La iglesia no es de los eclesiásticos, ¿sí? La iglesia no tiene dueños para que los eclesiásticos, obispos, sacerdotes, religiosos o laicos hagan de la iglesia lo que se les dé la gana. Y se consideran dueños de la iglesia. Y hacen y deshacen los antojos y a capricho y nadie tampoco dice nada, ¿no? Por eso se encargará, dice, de despojarnos de lo que nos hemos apropiado indebidamente. Y esto es lo que va a sufrir próximamente la iglesia. Hoy el Papa es arrinconado y quiere que sacarlo lo más pronto posible. Han asesinado papas y ninguno, ni religioso, ni sacerdotes, ni obispos, ni laicos han dicho ni han hecho nada por esto. Y todo se queda en impunidad. ¿Cuántos sacerdotes han sido asesinados en la misión de cumplir su misión evangelizadora? ¿Cuántos laicos? Toda la guerra civil de España y las guerras en todas partes, pero eso ha sido sucesivo. En toda América Latina han sido asesinados varios sacerdotes y algunos obispos por ser fieles al Evangelio. Pero nadie dice nada con respecto a esto, ¿no? Es una complicidad, ¿no? El silencio es complicidad con la maldad. ¿No es la historia de muchas de nuestras instituciones también? De muchas comunidades religiosas, de los gobiernos, de los campos de la ciencia, de la educación, que hacen también y manejan las cosas como si fueran de ellos y las quieren dar enfoques materialistas, ateístas, de consumismo. Y todos los estudiantes salen de allá no como personas para servir y transformar a la sociedad, sino como idiotas útiles al sistema capitalista y al sistema consumista. Y es lo que estudian sus hijos allá en sus colegios y sus universidades. No se les enseña a ser hombres de bien y para el bien. Se les enseña una cantidad de teorías para que hagan y repitan y reproduzcan bienestar y consumismo. Y el hombre es cada vez más pobre. Y existen más cordones de miseria y mayores cordones de desempleo. Nunca se hará tanto y se está dando ya. Todos esos fenómenos de desempleo. Grandes multinacionales les piden 20, 50, 30 mil, 40 mil. ¿A la suerte de quién? Entonces, esto es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Que ha pasado un tiempo y que muchas instituciones también como muchas comunidades que fueron, o instituciones, organizaciones que fueron puestas para
para el servicio de Dios y para el bien de la comunidad, comenzaron en lo mejor y lo terminaron en lo peor. Terminaron siéndose dueña de todas las cosas. Y yo aquí sí que tengo experiencia de estas cosas. Todo lo que se ha intentado hacer de la gloria del Señor y para la gloria de Dios, y lo que uno la trataba formando gente para las cosas del Señor, terminan siéndose dueños de lo que se les enseñó y lo que se les dio y se les confió. La roban descaradamente, ni siquiera tienen vergüenza, ni siquiera se sonrojan de la maldad que hacen. Hemos perdido todo el sentido, lo que decía la carta de San Pablo, ¿no? Hoy no tenemos el sentido del valor, del honor, de la dignidad, de lo que nos dice ahí Pablo, ¿no? De lo puro, de lo amable. Todo es vulgar, todo es grosería, todo es patanería, todo es a la fuerza. No hay respeto por lo noble, no hay perfecta por la armonía, no hay nada por amor por la perfección, no hay sentido de admiración, de gratitud. Todo es una ingratitud, una desobediencia, una rebeldía y una patanería vulgar. Y eso lo que llaman ustedes moderno. ¿Modernos en qué? En mantener activo el mal. Porque eso es lo que existe en el mundo de hoy, ¿no? Entonces no existe nada, dice, no existe nada que aprecie, dice, todo lo que es verdadero, lo que es noble, cuanto es justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que es virtud y merezca elogio. Hoy no existe eso. Por eso dice que vivimos una sociedad de cambio de valores. Existe el valor de la vulgaridad, de la patanería, de la violencia, de la manipulación, del capricho, del desorden, del caos, de la tiranía, del robo, del saqueo, de la irresponsabilidad, de lo deshonroso, de lo impuro, de lo imperfecto. Eso es lo que reina. Y ustedes ponen el nombre de modernidad, de civilizados. Por eso dice San Pablo, pongan por obra cuando han aprendido. Si la palabra de Dios no es para aprenderla, para vivirla y ponerla en bien de todos, pues no es lo que nos queremos hacer creer nosotros para entrar en esas dimensiones en las que hemos llegado. Nunca la historia, y óiganlo bien, ha entrado en unas etapas de decadencia como en estos tiempos, pero hoy las maquillan, toda esa decadencia moral, económica, institucional, todo, la maquilla de modernidad, de que eso nada está pasando, que eso es así, que tenemos que ser civilizados, que tenemos que ponernos a la moda, y todo el mundo, iluminados por esos personajes, esos virus maquillados de mentira, son los que siguen. Y es el mismo demonio que los va a llevar al retortero de su propia trampa. Y cuando tenga ya los asesina y punto. Y eso, ahí quedaron todos los conceptos de civilización, de modernismo, de felicidad, etc. Un padre de familia plantó una viña. El padre de familia es Dios. La viña es la promesa de elección del pueblo de Dios. La rodeó de una cerca, la rodeó con sus dones, dándole sus mandamientos. Cavó en ella un lagar, edificó una torre. El lagar y la torre son las bases para la iglesia. La circuncisión y las promesas mesiánicas para purificar y preparar a este pueblo de Dios para recibir al Mesías. Y la arrendó a unos viñadores, y estos viñadores eran los judíos. Cuando se acercaba el tiempo en que ese pueblo elegido, los judíos, debían dar su fruto, envió Dios a los profetas, primero a uno y luego a otros, y otros. Pero los viñadores, cogiendo a los siervos, a unos los golpearon, a otros los mataron, a otros los apedrearon. Y con todos hicieron lo mismo, no recibiendo la palabra de Dios. Oigan bien esto, no recibiendo la palabra de Dios. Finalmente Dios envió a su Hijo Cristo, y cogiéndolo lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Le sacaron fuera de la viña, le entregaron a los gentiles, a los romanos, para que le mataran. Cuando venga pues el amo de la viña, ¿qué hará con esos viñadores? Hará perecer de mala muerte a los malvados y arrendará la viña a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo, dice el Evangelio de hoy. Los malvados ciertamente recibieron y recibirán su castigo,
La viña fue arrendada a los gentiles por justicia, ya que los mismos viñadores, los judíos, pusieron en manos de estos a los herederos de la viña, el Hijo de Dios. La piedra que los edificadores habían rechazado, esa fue rechazada, la cabeza de esquina, que es la piedra angular de un edificio, de una casa, que eso tampoco ya ni se hace, pues las casas son de poca consistencia. La piedra es Cristo, que los edificadores, los judíos, rechazaron. Fue hecha cabeza de esquina, apoyo de todo el edificio, porque el que no cree en Él queda fuera de la construcción. Recordemos que creer en Dios no es creer por creer, no es creer, como dice Santiago, el demonio cree en Dios, pero no hace la voluntad de Dios. La palabra creer aquí es hacer la voluntad de Dios. Porque el cuento de que yo creo en Dios, y que yo me confieso con Dios directamente, y que yo voy a misa cuando Dios que yo creo, me dice que vaya a misa, o vaya a misa ahí como empujándolo, como vacas arriadas, descoladas. Por eso digo que será quitado el reino de Dios y será entregado a un pueblo que rinda sus frutos. Esto no quiere decir que el reino de Dios haya pasado a los gentiles, como piensan muchos. Para Dios no hay gentiles, ni judíos. Quiere decir que el Señor le sería quitado el reino de Dios a aquella generación, a esa que está aquí sentada. Y se le dará a una generación que rinda sus frutos. Ese reino lo compondrán todas las almas que dejen reinar a Dios en ellas. ¿Sí? Serán gentiles o judíos, no importa de qué rango religioso, raza sea o social. Tampoco, porque Dios ha elegido en un principio al pueblo judío, quiere esto decir que solamente ellos hubieran entrado en el reino de Dios. Si hubieran recibido al Salvador, también los gentiles, aquellas almas que recibieron al Salvador, hubieran entrado como entrarán los judíos que le han recibido y le recibirán en la economía. Hubiera sido distinta, pero el resultado final será el mismo. La viña fue arrendada a los gentiles, eso sí, y estos nuevos viñadores tendrán que dar cuenta a Dios de lo que han hecho como su viña. Y si no está satisfecho el amo, no se manifestará el reino de Dios en la gentilidad, sino en el pueblo hebreo, porque Dios enviará a los apóstoles gentiles a llevar a los judíos a la buena nueva. Esto ya está pasando, la conversión de muchos judíos que se están convirtiendo al cristianismo. Como envió a los apóstoles judíos a traer a los gentiles. Es la justicia de Dios la que será manifestada al mundo al final de los tiempos, este tiempo. Porque como dice San Pablo en la epístola a los Romanos, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no presumamos de este misterio, para que no presumáis de vosotros mismos que el endurecimiento vino a una parte de Israel hasta entrarse la plenitud de las naciones. Entonces todo Israel será salvo. Según está descrito, vendrá el Señor, el libertador, para alejar de Jacob las impiedades, y esta será una alianza con ellos, cuando borre sus pecados. Romanos 11, 25, 27. Finalmente van diciendo, todo el que cayere sobre la piedra de Cristo se quebrantará, y sobre quien cayere la piedra será pulverizado. Son muchos los que han caído sobre la piedra, por eso ella caerá sobre ellos y los pulverizará el día de la justicia. Solo aquellos que se han adherido a la piedra permanecerán, y será cumplida la redención. Verá el pueblo de Dios el cumplimiento de aquella promesa pronunciada por la boca de Moisés, ante aquellos que representaban ante Dios a ese pueblo de elección. Todas las almas justas, así lo dijo Moisés, según leemos en Deuteronomio. Cuando te sobrevengan todas estas cosas, y traigas a la memoria la bendición y la maldición que hoy te propongo, y en medio de la gente a las que te arrojará Yahvé tu Dios, para que te conviertas a Yahvé tu Dios y obedezcas su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy,
tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma también. Yahvé, tu Dios, reducirá a los cautivos, tendrá misericordia de ti y le reunirá de nuevo en el mundo, de medio de todos los pueblos en los cuales se dispersó. Aunque se hallasen tus hijos dispersos en el último cabo de los cielos, de allí le reunirá Yahvé su Dios, y de allí irá a tomarlos Yahvé su Dios, y volverá a traerlos a la tierra que poseyeron sus padres, y volverán a poseerla. Y Él te bendecirá y la multiplicará, para que ellos multipliquen su gracia y su bendición en sus descendencias, antes que Yahvé vuelva en su trono de justicia y de misericordia. Deuteronomio 30, 1, 7. Conclusiones. Estamos a la vista de todo lo que está ya dándose en el mundo. ¿Qué va a pasar si nosotros no encontramos la obra que Dios quiere encontrar en nosotros? Aquí está otro mensaje, no solo. Este mensaje, que es el de Luz de María, que es del 1 de octubre de ayer, que nos habla el Señor Jesús, nos dice: en mi corazón yace el gozo del hombre, de mis manos desciende la bendición hacia cada uno. Mi palabra es sendero de esperanza para quien la acoge con fe. Mis llamados son amor para toda la humanidad. No deseo que ninguno se pierda. Oren, doblen rodillas, únanse y sean fuertes. Despréndanse del egoísmo humano. Sí, amados míos, mi llamado es hacia la conversión que el hombre debe sentir, que emana desde lo profundo del ser. Esto para permitirse a sí mismo la toma de conciencia en el instante en que viven. Llamo a mis predilectos sacerdotes a mantener mi rebaño unido, a ser instrumentos de unidad, de caridad y de fraternidad. No deseo que mis ovejas se extravíen por sendero de oscuridad a causa de la falta de luz en la palabra del pastor. Serán mensajeros de mi mismo amor, y la incertidumbre asoma a la iglesia. Mis hijos deben ser fortalecidos y unificados por el testimonio de los sacerdotes. La tierra flácida se hunde, y la que permanece ignorada emerge. Los manantiales, oigan bien esto, los manantiales serán grandes lagos. Lagos formarán parte de los océanos. Es decir, mientras que la tierra se está hundiendo, se está destruyendo, hay otra tierra que está emergiendo, silenciosa, y va naciendo esa nueva humanidad, esa nueva tierra. Oren mis hijos, oren por Brasil, sufrirá. Oren por la costa oeste de Estados Unidos. ¿Cuál es? San Francisco de Sangre. California. A ver. California. ¿Al este o al oeste? ¿Y por qué será? ¿Qué es lo que hay en esa obra? Es una Lo que hay ahí. Una cadena volcánica. Tiene Malla volcánica, las más grandes que existen en toda la vallas tierra. sísmicas. ¿Cómo se llama ese parque donde está? Yellowstone. Eso está ahí, en esa obra. Entonces esa área del este es donde está ese volcán. Oren por la costa oeste de Estados Unidos, llorarán fuertemente. Oren por Chile, pero aquí dice que por Chía. Sufrirán, oren. Oren por Israel. Este pueblo padecerá. De la tierra emana fuego. Algunos colosos orbitantes. ¿A quién se refiere? Volcanes. Despierta. De la tierra emana fuego. Algunos colosos orbitantes despiertan sin avisar. La peste continúa su paso. Peste en el cuerpo y peste en el alma. Y esa sí es la que hay que temer además. Porque no es tanto el perder el cuerpo sino perder el alma. Es así que ahí no hay ninguno. La única manera de salvar el alma de estas pestes espirituales es la gracia. Pero porque haya esa gracia necesitan una gracia de conversión. Aceptar a Dios como nuestro Dios y Señor y cumplir su palabra y sus mandamientos. Si no, no.
Es el antídoto. Peste en el cuerpo y peste en el alma, que llevará a los hombres al lamento eterno. El dolor causado por la ciencia desenfrenada viene a la humanidad, a causa de la energía mal empleada, con afán de poder. Como todo lo minado es el dinero, todo lo quieren hacer. No importa que hay que cortar árboles, secar pozos, todas estas cosas, para que están enseñando a sus hijos a ser no constructores sino destructores, con medio sueldo ahí embolatados. Miren hacia el firmamento y crean en mi poder, no me limiten, yo soy el que soy. Amados míos, les mantengo de la mano para que no tambaleen. Fusiónense, vengan a mí y vivan en mi paz. Sean testigos de mi amor. Permita que mi luz les ilumine. No permita que la llama de la fe se apague. Los deseo felices, pero esta humanidad vive en una permanente enfermedad y debe ser sanada. Oren sin descanso. Transformen la vida en un continuo acto de ofrecimiento a mi voluntad. Les bendigo. Encuentren la fuerza necesaria en mi palabra. Recíbanme debidamente preparados, su Jesús. Ave María Purísima. Sin pecado concebida María Santísima. Ave María Purísima. Sin pecado concebida María Santísima. Ave María Purísima. Sin pecado concebida María Santísima. Comentario del instrumento del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hermanas, nuestro amado Señor Jesús llama, amonesta y perdona. Nos dice, la tierra debe ser purificada, no solo en su superficie, sino en sus entrañas. Claramente nos dice que la geografía va a ser transformada. No irá a quedar a su casa, en su colegio. O no irá a quedar en el palacio de Doña los Reyes, allá en el Alto de San Jorge, en el Polo Norte, el nuevo Polo. Nos llama a vivir constantemente fusionados a su voluntad, siendo criaturas orantes con todos los actos ofrecidos por y para la salvación de las almas. Esto no se logra si no es mediante la toma de conciencia del instante en que vivimos. Es decir, que si nosotros no somos conscientes de asumir esto ahora, ya, no habrá otra ocasión. Y muchos que están aquí están dejando las cosas así. Van a quedar, como se dice, sin casa, sin familia y sin porvenir y sin vida. Es necesario que no nos separemos de la protección divina y que esa seguridad ampare nuestra vida en todo. Nuestro Señor Jesucristo nos ama, somos sus hijos. Hermanas, hermanos, que nuestros actos no se pierdan, unamos nuestra vida continuamente a Jesús y en Él vivamos a plenitud de ser sus hijos. Amén. 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 ¿Algún comentario que no haya sido entendido? Den cuenta cómo está tan igual el mensaje del Evangelio hoy. Lo mismo. Impresionante el paralelismo de la palabra y el mensaje. ¿O no encontraron algo igual? Y el momento, porque Sí, todo se sí. concatena perfecto. ¿Qué opina usted? Queremos saber su opinión. Pues nada, que es el momento del cambio de nosotros y en nuestro alma para la salvación. Y si no pasa, si no sucede, Pues el aprender las consecuencias de los actos, no es el castigo y nada. afrontar las consecuencias de nuestros actos. ¿Tú estás preparado para esos actos? No, yo creo Según tú, ¿te consideras que ya está preparada para eso? no, yo creo que te falta mucho. ¿Y cuánto? ¿Cuándo va a comenzar a preparar? Desde el momento que ahora. Tú eres dueña, nosotros somos dueña únicamente de la hora. Del ayer y del mañana eso le pertenece a Dios. Lo que no hagamos ahora, No lo hacemos nunca. No. no es para mañana lo que debes hacer No hay hoy. tiempo. El tiempo se está acabando. Tú le debes decir algo, como ansiosa diciendo algo. No, pues.
tal vez la cuestión es cómo prepararte, o sea, empezar la conversión, pero cómo prepararte, o sea, para todos los eventos que vienen. Lo primero es decidirse a convertirse. Si usted quiere salvar, hay que convertirse, porque no hay salvación sin conversión. Y no hay conversión sin gracia. Pues yo tengo que entrar a orar, hacer uso de la confesión, hacer una confesión bien hecha, no improvisada y a la carrera, a comenzar a vivir la palabra de Dios, comenzar a vivir los mandamientos de la ley de Dios, las obras de misericordia, comenzar a rezar el rosario, a prepararse en los 33 días de la consagración a la Santísima Virgen María, el reunirse con su familia inicialmente y el entorno con otros, a orar los unos por los otros, ¿sí? A dialogar, a compartir estas experiencias, estos mensajes, ¿sí? A ser responsables de nuestros deberes de Estado, donde usted esté, ya sea en la universidad o en el trabajo, en la calle, en la parroquia, en su propia casa, ser testimonios de vida, mantenernos fieles a las verdades fundamentales de la Iglesia, de la palabra de Dios, de la doctrina de la Iglesia, de su magisterio. Es decir, asumir esto ya. Todo está al alcance. No tienes que ir a otro lugar para que puedas vivir esto, no. Todo está a tu alcance. Dios está, ahí en la palabra también dice, estoy al alcance de ustedes. El problema es que no lo queremos tomar, ¿no? Queremos seguir andando sin Dios. Y ese es el problema grave, hermano. Porque cuando Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección. Está hablando de que Dios en Él, como en María, puso todos los designios de salvación para que la humanidad siga esos derroteros, esos dos caminos, que es Jesús y María, y el uno como el otro no hicieron otra cosa que hacer la voluntad de Dios, pero para hacer la voluntad de Dios hay que renunciar a su propia voluntad, porque como Dios respeta la voluntad del hombre, Dios no puede obrar su voluntad en la persona mientras persista la voluntad del hombre en ella. Y aquí os describo también porque muchos no avanzan, porque creen en Dios pero no hacen la voluntad de Dios. Aquí es creerle a Dios y hacer su voluntad. Y hoy ha dado grandes revelaciones. Hay libros, contenidos, encuentros para que nos vayamos como entrando en ese ambiente clima de qué es lo que tenemos que ser y hacer en el tiempo de hoy. Hacer rectificaciones, hacer reparaciones si hemos cometido pecados graves, de impureza, de aborto, de homicidio, de suicidio, de robo, de irresponsabilidad, de mentira, de violencia, de engaño, de infidelidad, no sé si lo dije. No. Todo eso tenemos que reparar por esto. ¿Hay otros combos, señora Rosa? Doña Liliana, ¿hay otros combos? Padre, sí, respecto a lo que se nos dice, a mí me parece muy importante, sobre todo no permitirnos bajo ninguna circunstancia cometer algún pecado mortal, porque pues el pecado mortal es el que acaba con la gracia. Entonces la sociedad a nosotros nos está llevando a hacer normales los pecados mortales dentro de la vida de la persona. Sí, entonces, por ejemplo, una persona se separa, lo normal es que rehaga su vida, etcétera. Entonces, primero que todo, tener claro qué es pecado, sí, y para no cometer lo que sabemos que es pecado. Y otra cosa es, hacer las obras de misericordia y todo lo que el Señor nos pide para ganar el reino de los cielos, que el Señor nos lo dice claro, hace unos días nos decía, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y fuiste a verme. Entonces, saber que lo que Dios permite en nuestra vida, tengamos siempre presente la presencia del Señor. Cuando uno tiene presente la presencia del Señor, es más difícil embarrarla, porque uno está diciendo, Él me está viendo. Si Él me está viendo, ¿cómo yo voy a ser descarado de orar incorrectamente si Él me está viendo? ¿Cierto? Entonces es mantenerse en gracia de Dios.
mantenerse en gracia de Dios, mantenerse, digamos, en otras palabras o en cortas palabras, ir en contra de lo que el mundo nos está ofreciendo como normal. Por ejemplo, nos ofrece como normal todo lo que es el internet, que es tan fácil, es muy fácil caer con el internet en pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque escríbele uno la palabra y ahí sale todo lo que sea. Entonces, si yo soy consciente de que eso me hace daño, de que está atentando contra mi pureza, contra lo que Dios me está pidiendo, pues sencillamente corto esa raíz del pecado, la aparto y no, digamos, con mi voluntad y con la ayuda del Señor, porque la ayuda del Señor la tenemos si se la pedimos y si Él es nuestro centro, la tenemos necesariamente. Con esa ayuda del Señor y con mi voluntad de no ofenderlo, pues es más difícil digamos, cometer un pecado mortal grave. Si, digamos, en mi vida hay algo que no es, digamos, los pecados veniales, que son los que se cometen como sin querer, ¿sí? Sin querer, o sea, mal genio, una grosería. Bueno, groserías no, porque uno no se debe permitir groserías, ¿sí? Pero sí, bueno, no sé. Esos pecados veniales es más fácil, digamos, no es tan grave, y es como uno siendo humano siempre los va a cometer, ¿no? Pero se pueden confesar y ya. Pero los mortales sí, si se vive en un pecado mortal ahorita, que sabe uno y es consciente de que debe de raíz cortarlo, o sea, debe de buscar la manera de que no, o sea, a veces la gente se parapeta en que Dios es misericordioso y entonces Él tiene que tener misericordia de mí porque yo no soy capaz de salir de ese pecado. Pero es como si uno se estuviera muriendo de un cáncer y no quisiera hacerse ningún tratamiento porque, bueno, el Señor tiene misericordia y de pronto no me muero. Resulta que ese pecado lo llevó a la muerte, ¿sí? Entonces yo pienso que lo más importante ahorita es mantener viva la gracia de Dios mediante la confesión y mediante el rechazo de todo lo que es pecado mortal, y no solamente, digamos, como un propósito mío, sino, o sea, para mi vida, porque si yo lo hago yo me salvo, no, sino también invitando a otros a que no vivan así, obedezcan o no obedezcan, o sea, haciéndoles caer en cuenta de que están muertos, de que su alma está muerta. Yo pienso también, Padre, que no solamente hay que cortar de raíz con el pecado mortal, hay que cortar de raíz con el pecado venial también, porque el pecado venial, así esas pequeñas faltas que uno comete, así involuntarias, como dice Amelvi, ¿cierto? Esas faltas nos pueden llevar a caer en un pecado mortal. Que lo pequeño aumentando. Claro, ¿sí? Entonces estamos llamados a una vida de perfección, a una vida de santidad. Y al ser llamada, a tener ese llamado presente en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces ahí vamos evitando también esos pecados veniales y por ende los pecados mortales también. ¿Cuáles son los pecados mortales? ¿Perdón? ¿Cuáles son los pecados mortales? Tal contenido de los 10 mandamientos. Y pues y los veniales, por ejemplo, si yo digo sin querer una mentira blanca, pues mentira es mentira, ni blanca, ni negra, ni pepeada, ni rayada. Bueno, no sé, sí, digo una mentira. Piadosa. Es que, a ver, una de las gracias del sacramento de la confesión es que el sacramento va sanando. Sí, algunos dicen, no, yo me confieso en mi cuarto, le pido perdón al Señor. El Señor uno lo perdona, pero es que la gracia del sacramento es que precisamente esa es la gracia del sacramento. Cuando uno se confiesa, así sea repetidas veces del mismo pecado, el Señor va sanando hasta que llega el momento en que ya mi conciencia no me permite a mí decir una mentira, ¿sí? Entonces es confesarse, no importa cuántas veces. Cada vez que uno se confiesa, el Señor, como uno tiene digamos, la intención de convertirse, entonces
digamos, ya la conciencia se va haciendo más sensible a la gracia y uno lo va cometiendo menos hasta que llega el momento que